Muchas gracias a todos por la presencia. Aldito y yo, colegas, amigos, y bueno, con integrantes del grupo de geodesia satelital de la Universidad Nacional de Rosario, nos plantearon, o se planteó, hacer este trabajo que creemos es sumamente interesante y que brevemente vamos a exponer. De tener, creo yo, algunos minutos más de los que nos dieron en otras exposiciones similares, nos vamos a tomar un pedacito como para una introducción, un repaso de aquellos conceptos iniciales donde empieza este tema. Bueno, el caso del Observatorio Geodésico Argentino-Alemán es un observatorio precisamente astronómico en la ciudad de La Plata, depende de la Universidad de La Plata, y cumple una función fundamental en todo lo que es la integración de la información de los sistemas que ahora Aldo va a explicar. Una primera aclaración, nuestra parte fue solo estudiar la planimetría. La altimetría estuvo derivada en otra universidad, cual es la de Mendoza, que se encargaron ellos de las altimetrías. Eso queda claro porque si no va a quedar renga nuestra exposición. Cuando hablemos de geodesia siempre son 3 coordenadas y nosotros hablamos de 2. ¿Se entiende? La tercera coordenada la aportó la Universidad de La Plata. Bueno, debo reconocer que ya se me va a pasar, tengo cierto nerviosismo. Sí, porque hace años dejé de estar frente a los alumnos. Bueno, esta es una imagen panorámica de ese observatorio del que estamos hablando. Ahí hay 3 aparatos fundamentales, 4, 5 en realidad, cuya información luego se integra en el destino final, que es lo que Aldo va a explicar, o me anticipo un poquito, el ITRF, que quiere decir el Sistema Internacional de Referencia Terrestre. Bueno, de los aparatos que vamos a hablar es de esa mole gigante que está allí, que se llama el VLBI. Aldo va a explicar sobre qué trabaja. Ese pilar, Aldo, poné lo que quieras, corregime. Ahí tenemos el pilar principal GNSS, un robusto pilar con una tremenda base hasta la parte más sólida de la corteza terrestre, bueno, casi 1 metro de diámetro, 4 metros de altura, y ahí está el GPS principal del observatorio astronómico. Esta es otra técnica de medición, se llama SLR, el equipo, mide distancias por el método láser, por el sistema láser, a satélites que orbitan la Tierra. Este dispositivo es complementario de este detecta aeronaves volando en la zona y hace que interrumpa la medición del SLR para no provocar accidentes o, bueno, no sé qué podría producir un láser pegándole a un avión, pero debe ser algo porque así actúa, ¿no? El cuarto elemento está de este pasillo para acá, hacia abajo. También ahí hay un gravímetro de alta precisión. También participa del observatorio, y bueno, y el principal de los elementos se lo ve acá a la izquierda, ahí, que es la parrilla. Bueno, en esta siguiente placa, y basado en un hecho real ocurrido en España, el diálogo es el siguiente. Ingeniero, le pide a alguien, necesito que me marque puntos intermedios de una recta horizontal de 100 metros, con precisión 0,2 de milímetro.
para montar un riel. No puedo, dice el ingeniero. ¿Cómo? Dice, ¿no puede nivelar a las 2/10 de milímetro? Sí, mucho mejor también. Y entonces no va a ser una recta, va a ser una curva. ¿Verdad? ¿Lo vemos? Insisto, basado en un hecho real. Y aquí está la explicación de esos 100 metros que pidió 6 puntos, 20 metros separados ellos. Y la línea azul, el plano pi, pongámosle, que pedía. Y la realidad es el plano, también plano, rojo, que como vemos en el cálculo y en la tablita que está aquí a la izquierda, las separaciones entre el punto 4, 4', 5, 5', 6, 6', etc., va asumiendo esos valores. Casi nada en el punto 2, entre el 3 y el 3', ya estamos en una décima. 4, 4', 3 décimas, 5, 5', 5, me voy de las 2 décimas que querías. Eso respecto a la altimetría. Está puesto ahí. ¿Qué pasa con la planimetría? El rango es mucho más amplio. Recién a los 2000 metros del punto 1 aparece una diferencia entre la línea azul y la línea roja de 1/10 de milímetro. O sea que la planimetría es mucho más holgada. Ese argumento también vale para decir que nosotros, si bien planteamos microgeodesia en el observatorio, las distancias en las que nos movíamos eran del orden de 40, 50 metros entre los equipos. Por lo tanto, en planimetría trabajamos bueno, otro tema vinculado al pedido. ¿Querés que agregue un cachito acá? Porfa, sí. Si se fijan en el gráfico, las rectas que son normales a la curva roja son rectas concurrentes y son las verticales de ese lugar. ¿Está? Las que están arriba son las perpendiculares al plano y son paralelas entre sí. Por eso el modelo real es el rojo y el otro, el celeste o azul, es uno que sería una recta. Entonces sí hace falta una precisión, como en este caso, de 2/10 de milímetro. Si me pongo y hago una recta en un extremo y hago una recta, en el otro extremo voy a estar separándome casi 1 milímetro del punto que sería del mismo nivel. Es medio... porque esos valores que están ahí no son valores que uno los pueda visualizar, la décima de milímetro o cosa por el estilo. ¿Cuánto es la décima de milímetro? Y juntar más los dedos. No, si lo junto para ver 2 décimas de milímetro, me quedan pegados. Entonces, el asunto es ese, el de la respuesta, digamos, si se quiere, a propósito, como una exhibición de conocimiento, así. No, si quiere 2 décimas de milímetro horizontal, no es una recta. Claro. Si es horizontal, es una curva, dentro de las 2 décimas de milímetro. La respuesta que le dio el colega que nos contó esto de España. Digo, porque me lo contó a mí, yo después se lo conté a Paco. Sí, yo le puse un agregado ahí de un diálogo. Bueno, seguimos vinculados a esto.
Y viene una anécdota en secundaria, en donde el profesor de física, arquitecto, nos empezaba a explicar, ¿no? El plano horizontal, el plano inclinado, el cuerpo, la fuerza, el rozamiento, la fuerza de gravedad, cómo se descomponen las fuerzas, y bueno, íbamos y veníamos con esos temas. Y dice en un momento, dice que el plano horizontal, dice, es el conjunto infinito de puntos todos a la misma altura. Y da el ejemplo que creo que me quedó, y posiblemente a todos, ahora lo pregunto, que el mejor ejemplo del plano horizontal era un tanque de agua, la superficie libre de un tanque de agua con el agua obviamente en reposo. Ahí todas las moléculas atraídas por la misma gravedad se acomodan. Ese es el mejor ejemplo de un plano horizontal. Y Romerito, así le decíamos al compañero, pregunta al profe, dice, ¿y en una laguna? También dijo el profe. ¿Y en un lago? ¿Y en el mar? Eso no está en el programa, dice. Sigamos con el programa. No sé si lo puso en un aprieto al profe. Romerito era un niño muy estudioso, muy inteligente, y además su padre era agrimensor. Así que a lo mejor de por ahí él traía eso, pero ya digo, virtudes él las tenía. Llegó a ser un gran ingeniero en Reconquista. Y bueno, entonces el planteo que yo me hago al menos, está bien que se defina como ejemplo el plano horizontal, la superficie libre de un líquido. Está bien que se defina el conjunto infinito de puntos, todo a la misma altura, sin... Recordemos, la línea roja es el conjunto de puntos todo a la misma altura. ¿Se sigue enseñando así? No lo sé. Sí. ¿Sí? Bueno, y ahí entonces, ¿está mal que se diga esto en la primaria o la secundaria? A ver, el conocimiento tiene que ir yendo de lo simple a lo complejo, ¿verdad? Entonces, ¿están mal estos ejemplos para segundo año de una secundaria? Y ahora que lo vemos, estaban mal, pero... volviendo a esto, y creo que la respuesta ya es obvia, después de hablar... porque el profe decía, esta mesa es horizontal, es un plano horizontal. Dice, si yo pongo una bolita de cristal acá, no se mueve, si están todos los puntos a la misma altura. Todos captamos eso. Y ahora pregunto yo a ustedes, ¿qué pasa con una bolita que la pongo en el punto 6? En el punto 6 coloco una bolita de cristal. ¿Qué va a hacer esa bolita? Y si la pongo en el punto 6', bueno, queda ahí, piénsenlo. La baja, la línea roja. Tomá, usted. Sí. Bueno, y para cerrar estos comentarios iniciales, un poco de repaso y un poco de... vamos a que es un cuadro muy general, muy... que si se quiere desmenuzar da para un montón, pero bueno, en topografía yo daba y me dieron a mí antes este cuadro, que es la topografía y que es la geodesia. En esta columna, las particularidades de un trabajo topográfico. Primero, la superficie de producción es un plano, ¿verdad? Con la esfera, que ya ahí la pusimos en la columna de geodesia, pero en realidad no encaja exactamente en la geodesia. La esfera estaría ahí en el medio, entre la topografía y la geodesia, porque en realidad la geodesia no usa la esfera, es el elipsoide. Entonces, ahí el término esfera, como digo, como segunda aproximación de la superficie de referencia,
y la íbamos a sacar, pero también hemos trabajado mucho con esferas. Regiones pequeñas, siempre dijimos un trabajo topográfico en una región pequeña, lo llamamos el plano, como proyección. La geodesia ahí está clarito, trabaja en grandes regiones. Geometría simple, trigonometría plana, fácil, rápida. La geodesia ya vamos a la elipsoidal, un poquito más complejo, más verticales paralelas y verticales concurrentes. Otra diferencia notable entre las dos ciencias o ramas de la ciencia. Errores un poco más tolerables, menor precisión en la topografía, mucha mejor precisión en la geodesia. Sin perjuicio de lo que estoy diciendo, puede haber topografías de precisión, ¿verdad? Mediciones de precisión, la mejor que se pueda, y voy a dar el mejor de los ejemplos de este tema, que fue cuando colaboré con Aldo como ayudante, por ejemplo, en la estudio geométrico de los puentes grúa en Acíndar. Estudiar los rieles, la alineación, el paralelismo, el nivel, el puente grúa, estudiarle la rueda. Bueno, gracias Aldo por aquella. Así que puede haber topografía de precisión, la encasillamos en topografía, pero acá marcamos la diferencia entre ya lo que consideramos geodesia o se considera geodesia. Son las mediciones de alta precisión, con sobreabundancia de información y de datos, cálculo de ajustes, compensaciones y entrega de resultado final con la estimación de sus errores. Eso es la geodesia. Que si se hacen pequeñas regiones, mediciones de alta precisión, sobreabundancia, cálculo, ajustes, compensaciones, bla, 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 es lo que conocemos como microgeodesia, que es parte de nuestro trabajo. Bueno, cedo el micrófono. Cedo el micrófono a Aldo. Bueno, perfecto. Arranco de ahí. Bueno, perfecto. La intención es que quede claro si es posible, y si no estamos equivocados, a qué consideramos microgeodesia. Porque como pasa en múltiples cuestiones, hay conceptos que a través del tiempo, de las necesidades, de la tecnología disponible, van cambiando. Hace un tiempo el gastroenterólogo que me atiende me dijo: eso de que no hay que comer con semillas, para evitar los divertículos, no es verdad, dice. Entonces le dije, bueno, está bien. Ahora, cuando me lo dijo la otra vez, era verdad. Era el estado del conocimiento en aquel momento. Entonces, en el tema de la microgeodesia, hay por ahí incluso, a lo mejor algunos de ustedes cuando fueron alumnos, cuando estaba yo lo recuerden, utilizamos un manual de microgeodesia que categorizaba para distintas situaciones de extensión de espacio y de precisión, establecía categorías. Ahora, por ejemplo, establecía un tipo de categoría, pongo un ejemplo nada más,
en uno de los casos, bueno, en tal categoría entran aquellos trabajos donde la precisión es del orden de los 8 centímetros. Hoy en geodesia no existe la cuestión de los 8 centímetros. Hoy se trabaja con GPS, con GNSS, y 8 centímetros sería una grosería. Entonces, ese manual, que fue el resultado de un trabajoso estudio y elaboración de especialistas internacionales, hoy ha quedado obsoleto. Y entonces es necesario revisar. Ahora con Paco presentamos para el Encuentro Nacional de Investigación en Agrimensura, que se hace en Buenos Aires en noviembre, un trabajo precisamente sobre este tema, sobre intentar o poner a discusión, no dictaminar, sino poner a discusión, proponer una definición actualizada de microgeodesia. Si ustedes buscan, por ejemplo, en la página del IGN, figura medición para control de deformaciones en edificios. Una cosa muy limitada. No es que esté mal, está bien, pero la microgeodesia abarca mucho más. Y entonces tratamos de reducirla a esta expresión, donde entran 3 cuestiones en juego, y por eso la diferenciación con topografía de precisión, porque se puede trabajar en topografía con precisión en algunas cuestiones muy especiales. Paco mencionó rueda de puente grúa, se puede trabajar con décima de milímetro. Pero cuando hay no solo ese tipo de precisión, llamémosle así, por debajo del milímetro, sino que además hay sobreabundancia de las observaciones y como consecuencia se hace un cálculo de ajuste que permite hacer una estimación de error, entonces ahí sí hay microgeodesia. Y es lo que hemos hecho como ejemplo, sirve el trabajo que hemos hecho hago el observatorio geodésico en cuestión. Lo consideramos un trabajo en microgeodesia porque se dan estas cuestiones: mediciones de alta precisión, sobreabundancia y cálculo de ajuste estimando errores. Salí un cachito de la cuestión de microgeodesia y vamos al por qué se hizo un trabajo de microgeodesia en ese observatorio. El ITRF es el sistema de referencia mundial. También ahí la cosa cambió a partir del GNSS. A partir del GNSS es posible contar con un sistema de referencia único mundial. Para establecer ese sistema y definirlo por cuestiones concretas, que es coordenadas de puntos, se hace un cálculo combinando lo que proporcionan 4 técnicas independientes. Una es la que figura ahí como VLBI, que es producto de observaciones hechas con el radiotelescopio, esa pantalla enorme que apareció. Otra es la de
después aclaramos un poquito. Otra es la del SLR, vamos a ver cada uno un mencionar nada más. GNSS, que la conocen, y DORIS, que es también un sistema de medición con balizas que toman distancia a satélite. Cada una de ellas permite calcular un modelo de sistema de referencia único mundial. Es decir, para hacer un simplismo, ¿dónde está el centro de la Tierra? ¿Cómo está orientado el eje de giro de la Tierra? De modo tal que eso que es el objetivo de la geodesia, la forma, dimensiones de la Tierra y su ubicación en el espacio, se pueda resolver. Para llevar esto a cabo con esas técnicas, a mí me gusta mencionar lo que me parece una extraordinaria paradoja. Se apela a la medición de grandes distancias. Los satélites GNSS están a 20.000 kilómetros de altura. 20.000 kilómetros de altura. 3 veces, más de 3 veces el radio de la Tierra. Los satélites del SLR es un cañón que tira impulsos, se reflejan en satélites y entonces calcula por el tiempo transcurrido y conocida la velocidad de la luz, calcula las distancias. Hay satélites que están, los más altos son los de GNSS, que algunos son comunes con SLR, y otros que están un tanto más bajos. Los DORIS también son de altura, los más bajos son de 5.000 y pico de kilómetros. Y después el VLBI lo que hace es trabajar simultáneamente radiotelescopios de ese tipo, simultáneamente apuntando a una misma dirección, que son dirección a un cuásar determinado. El cuásar es un elemento, no soy especialista en esto ni muchísimo menos, ¿no? Es como el centro de una galaxia que está emitiendo pero a una distancia tal que la radiación que está midiendo esa gran pantalla fue emitida por lo menos a una distancia de 2.500 millones de años luz. 2.500 millones de años atrás. Pero lo que se mide es la diferencia, porque se toma el tiempo, y entonces llegó a este radiotelescopio en este momento, y acá llegó, por lo tanto, si llegó antes acá, la distancia, lo que mide son las diferencias de distancia, no la distancia a los cuásares. Ahora, entran esas distancias y se logra en todo el sistema que los puntos tengan, los puntos, no digo de cualquier aparato GNSS, los puntos de los sistemas como el RANSAC, las estaciones totales en Argentina, tengan una incertidumbre del orden de los 5 milímetros. Estaciones permanentes. ¿Qué dije? Totales. Estaciones permanentes. Una incertidumbre del orden de los 5 milímetros. Con distancias esas que son hasta difíciles de imaginar. La cuestión de la microgeodesia se aplica en estos observatorios con el fin de lo que se llama la colocalización. La colocalización es medir los vectores
que vinculan, en el caso de la primera diapositiva que mostramos, la distancia, el vector que vincula el equipo GNSS con el radiotelescopio y cada uno de ellos con el SL, el de los rayos láser. Posición relativa entre ellos. ¿Para qué es esto? Dijimos que esos sistemas brindan una incertidumbre del orden de los 5 milímetros. Pero nosotros, midiendo en el terreno, podemos trabajar con mejor precisión que 5 milímetros. Por lo tanto, al establecer esas distancias, esos módulos de los vectores, en el cálculo combinado del cual hablé anteriormente, de las 4 técnicas, además le puedo introducir, le pueden introducir las ecuaciones que vinculan esos puntos con mejor precisión que los 5 milímetros y por lo tanto contribuir a ajustar mejor el cálculo combinado. Porque como vamos a ver, en la colocalización estamos trabajando al milímetro o mejor. Entonces, algo que está con incertidumbre de 5 milímetros, vinculándolo, se lo ajusta mejor. En el caso particular de AGO hay 2 ventajas. Una, desde ya que dispone no solo 2, sino de 3 técnicas. El observatorio que hay en San Juan tiene solo 2 técnicas, aporta menos. Y además las distancias son relativamente pequeñas. En el caso particular de AGO, la mayor distancia entre aparatos es de 30 metros. Hay otros observatorios, hay muchos observatorios. La particularidad de AGO es el único hasta ahora en el hemisferio sur, que está en América del Sur, que está con 3 técnicas. De paso se ha dicho, ese observatorio antes estaba montado en Chile, en Concepción, y fue afectado por el terremoto del 2010 y de acuerdo a la agencia alemana, porque el Observatorio Geodésico Argentino-Alemán, la agencia alemana aceptó el traslado acá porque el gobierno de Chile no le prestaba la asistencia que necesitaba. Por eso se instaló acá después del 2010. Entre paréntesis, el terremoto aquel en Concepción, que tiene que medir con los 5 milímetros, produjo un desplazamiento de la corteza terrestre del orden de los 3 metros. Unos milímetros más. Entonces, el objetivo es medir los vectores con precisión de 1 milímetro o mejor. Aclaro que cuando empezamos la primera campaña, la hicimos en el 2016. Octubre. En gran medida improvisábamos sobre la marcha, porque además era un lugar que conocíamos por foto nada más.
y no pudimos estudiarlo previamente como para diagramar, teníamos un tiempo limitado, además no había fondo para pagar demasiados gastos, así que fuimos, como decía un viejo colega de San Juan, por el pasto y las herraduras nada más, alojamiento y comida. Suficiente, totalmente suficiente. Sí, no, pero incluso pusimos instrumental nuestro, porque son esas paradojas. Hago, el observatorio tenía una estación total de primerísimo nivel. Pero cuando la quisieron poner para utilizarla, había ya perdido la memoria porque nunca se había utilizado. Se agotó la pila interna y se perdió el software. Y a esa altura ya no había quien se lo reinstalara. De un segundo o menos, de un segundo. Geodímetro. Sí, robótica. ¿Me la puedo llevar? Le dije yo. Y me dijo, sí, llévala. Sí, lo digo porque es también una manera de poner de manifiesto lo que aporta la universidad. Y los que en la universidad hacemos el esfuerzo por tratar de colaborar. Como dijo Paco al principio, lo que vamos a ver es solo sobre la planimetría, por una razón, por las características del lugar, los puntos que había que vincular no tenían considerables diferencias de altura. Eran aparatos que estaban todos sobre el piso, aproximadamente a la misma altura, y en esos casos la intersección espacial no es buena para calcular la altura. La elipse que se produce es demasiado estirada. Bueno, a lo mejor recuerdan algo de esto, no sé. Para este caso particular, no quiere decir que sea para todos, es mejor separar una red planimétrica y por otro lado una red altimétrica, que además todos sabemos que la altimetría la podemos trabajar con muy buenas precisiones, máxime en unos espacios tan pequeños. Por eso fue conveniente separar y dividimos el trabajo entre los que estábamos comprometidos ahí, colegas de Mendoza, se encargaron de la altimetría, nosotros de la planimetría y la gente de AGO, que era ajena a la agrimensura y que de estas cuestiones no tenía idea, de la logística, digamos. Entonces apelamos a la microgeodesia. Acá resaltamos que para distancias menores de los 2 kilómetros, ya sea que uno la calcule en el plano, en el elipsoide o en el geoide, la diferencia de distancia está por debajo de la décima de milímetro, hasta 2 kilómetros. Como estábamos, obviamente, en tan pequeñas distancias, podíamos
considerar que estábamos trabajando sobre un plano. No así en la altimetría, porque 35 metros de distancia significa una diferencia entre el plano y la curva de nivel ya de 1/10 de milímetro. Ahí justamente fue una de las experiencias que tuvimos que conversar con quienes hacían la altimetría, porque se vieron tentados en un momento, trabajaban con un aparato que daba la centésima de milímetro, lo chequearon al aparato, Nivel, ¿no? vieron que aparentemente no tenía error o era despreciable el error de inclinación, y en algún caso intentaron medir en forma inequidistante a un punto cercano y a un punto que estaba a 40 metros. Había una inequidistancia de 35 metros. Trabajaban a la centésima de milímetro, pero esa inequidistancia estaba introduciendo un error 10 veces superior, el de 1/10 de milímetro. El de la esfericidad. Ahí entonces... Perdón, el de la refracción de la visual. La otra cuestión que tuvimos en cuenta, esta me parece muy interesante, porque bueno, con Paco presentábamos otro trabajo en la jornada de geociencia el año pasado, basado en este trabajo, poniendo en discusión cuál era el mejor método a aplicar para efectuar algunos de los trabajos que ahí estaban. Después, cuando veamos el eje del radiotelescopio, va a surgir. La idea es que para distancias, por ejemplo, menos de 50 metros, que el caso en el cual estábamos, el mejor método es la intersección angular. No hay distanciómetro, incluso algún aparato especial que después lo vamos a ver, el láser tracker, no brinda la precisión que brinda la intersección angular. Entonces, el método que aplicamos fue para la red que se midió, el de la intersección angular, y medir solo algunas distancias para escalar la red. Porque con los ángulos uno puede armar la red. Después van a ver el gráfico. Pero para la escala tiene que tener distancia. ¿Seguimos, Paco? Sí. Bueno, hicimos 2 campañas, 3 en realidad, la última todavía no está incluida, pero octubre del 16, que ya lo dijo Aldo, y en marzo del 17. Resumen, utilizamos instrumentos similares, métodos similares, procedimientos similares. Las mediciones fueron independientes, lo de una campaña con otra. Sí hubo 4 puntos en común entre la primera campaña y la segunda campaña, puntos fijos, ahora los vamos a ver. 4 puntos comunes entonces entre esas 2 campañas, y trabajosas, ahí se ve dónde estacionábamos el instrumento y la señal de puntería, que la vamos a ver más adelante.
directamente sobre la base de hormigón con el tornillo, enroscábamos allí el instrumento, no había un trípode arriba, ni una plomada óptica, directamente el instrumento sobre el lugar. Y bueno, ahí están los dos puntos sobre el suelo, sobre el hormigón, y gracias al ocular acodado y a mi juventud de ese momento pude hacer eso. Bueno, y condiciones ambientales favorables, nos tocaron días muy lindos, digamos, desde el punto de vista climático. Bueno, aquí un esquema de la red, ya con las dos campañas realizadas, ¿no? Y los resultados de esta un milímetro atrás. Ahí está, no. Los tres puntos principales, el punto E, que es el pilar del GNSS, ese que lo mostré antes, el centro de giro del aparato SLR y el centro de giro del BLBI. El BLBI tiene dos puntos fijos montados sobre el hormigón, uno de los cuales es este, el otro está allá, no se alcanza a ver. Es decir, dos puntos fijos para vincular o trabajar sobre esos dos puntos y luego ver dónde está el punto B, el centro del aparato. Al centro de ese aparato no se puede llegar, es un monstruo. A lo mejor a otros dispositivos se podría. Pilar GNSS, también una rosca, ahí enroscamos el GPS y enroscamos la estación total ahí arriba, o la señal de puntería, no estacionamiento, no punto, no plomada. Bueno, y los demás puntos, A prima y B prima, F. Me olvidé de decir, este punto G es un punto fijo en el hormigón del SLR. Siempre dijimos que como este debería tener dos. Bueno, cuando lo construyeron no lo colocaron, pedimos, sugerimos que estaría bueno porque lo tendríamos más a mano. Se movió el equipo de SLR y listo, desde estos dos puntos fijos, triangulamos y ya está, se detecta la nueva posición del instrumento. Y vuelvo ahora sí a prima, B prima y F, fueron, yo le llamo, no sé si a Aldo le gusta mucho, puntos virtuales. ¿Por qué? Porque donde convenía por razones de configuración, se ponía el trípode, base de sustentación forzosa, se estacionaba y verticalizaba el instrumento o se cambiaba por la señal y el punto abajo no importaba. Terminó la medición, nos fuimos. ¿Se entiende? Puntos virtuales. Bueno, de trabajar en las dos campañas de esta red, se tuvo un sistema compuesto por 26 ecuaciones de condición de las observaciones, 22 de ellas angulares, fíjense la predominancia de la intersección angular, eran cierres triangulares o de polígonos, ángulos, y 4 lineales. Eso da un total de 26 ecuaciones para 14 incógnitas. ¿Sobreabundancia? Precisamente. ¿Está bien? Bueno, ya está dicho, no se estacionó con plomada ni directamente en el instrumento. Ahora vamos a ver algunas fotos más. Instrumental, teodolito iba a estación total de 1 segundo, a lo sumo de 2, como dijo Aldo, los llevábamos, eran nuestros instrumentos. Señales de puntería de concentración forzosa, ocular acodado y mira base ímbar calibrada por el INTI con una precisión de 1 centésima y media. Es decir, la mira base ímbar se sigue mostrando en la facultad, se sigue explicando. Muy bien. Hoy es un aparato caído a desuso o en desuso. Bueno, así que las mediciones fueron
utilizando la mira base ímbar y las angulares. Después se escaló a los 2 metros que dice la mira base ímbar. ¿Se entiende? Eran todo un conjunto de triángulos, incluidas las visuales a cada extremo de la mira base. Se dibujó. En otro momento lo voy a decir, pero fundamental el AutoCAD. Fundamental el AutoCAD. Bueno, no. Este es como ejemplo, o es el ejemplo, de la determinación del centro de giro del VLBI, ese aparato gigantesco. Determinación del eje vertical de giro del radiotelescopio y del láser, dice ahí, el procedimiento fue el mismo para el VLBI grande, inmenso, y el SLR, que ahora también lo vamos a ver. Tanto el VLBI como el SLR son instrumentos parecidos a un teodolito que puede andar por ahí. Son instrumentos que giran sobre un eje principal y un anteojo o pantalla que se mueve sobre un eje secundario. Es decir, que esos primeros 3 ejes que dibujábamos en topografía, aquí están. El eje principal, vertical, el eje secundario y el eje de colimación o de apuntamiento, etc. Bien, ahí tenemos los puntos C y D, que dije que eran los puntos fijos del equipo, en la base de hormigón, donde estoy tirado en el piso leyendo ahí, en una de las fotos anteriores. Instalamos también sobre puntos virtuales A y B los 2 instrumentos, configuración adecuada para las visuales, y quizás tenga que volver a esta foto, pero bueno, ¿dónde estaba la...? Bueno, ahora lo vamos a ver. ¿Para atrás? Y para mostrar el alfiler, pero bueno, después lo vemos. Se instaló sobre el brazo del radiotelescopio, el brazo y acá la pantalla gigante, se instaló una señal de puntería. El radiotelescopio fue girando cada 40 grados, creo, no recuerdo bien, y desde ambos instrumentos intersecciones visuales a la señal de puntería. Y así logramos tener visual a 9 puntos, ahí están, en los que, digamos, el aparato giró y se detuvo. Giró y se detuvo, giró y se detuvo. Todo angular, y por supuesto visuales a C y D para estar metido en el sistema de intersección angular, herramienta acá. Muy rápido, esos 9, ¿cómo tratamos después esa información? La intersección de esas visuales a los 9 puntos, obviamente nos daba 9 puntos, que en teoría, ¿a qué deberían pertenecer? A una circunferencia. Se dibujó en AutoCAD un círculo por cualquiera de ellos, de 3 de ellos. Se dibujó un círculo del cual se extrajo la posición del punto B, el centro, y se extrajo el radio de ese círculo. Lo tomó Aldo a ese círculo, aplicó mínimos cuadrados, ajustes para encontrar un nuevo círculo que pasara lo mejor posible por los 9. ¿Verdad? Cuando Aldo me devuelve el resultado y lo pongo en el AutoCAD, la posición del punto B, ese centro del primer círculo dibujado por 3 puntos, al mejor círculo que pasaba por los 9, hubo que mover los 5 centésimas a la izquierda y 3 décimas para arriba. Esto no sirve, decimos, maravilloso. La mira base ímbar, ¿dónde estaba? Porque... Ahí no estaba. Ahí no estaba. ¿No? Ahí eran solo ángulos. ¿Algo más que decir de esto? Bueno, ahí está la técnica del alfiler. La técnica del alfiler fue lo que se ve allí, ¿no? Un alfiler de cabecita esférica chiquitita pegada a un imán
agarrada con una prensa al brazo, a la punta del radiotelescopio. ¿Quieren mejor señal de puntería? Inventó nuestro. Bueno, no sé si inventó nuestro. Digo, a lo mejor ya existe, ¿no? Pero fíjense la precisión en el apuntamiento a esa señal. Y bueno, y aquí viene otra cuestión. En los puntos B, A y B, dije antes estaban los dos instrumentos. Y teníamos que enfocarnos recíprocamente uno al otro. La línea AB tenía que ser, obviamente, porque era una base de todos los triángulos que se generaban de allí en adelante. Bueno, y ahí viene cómo nos apuntábamos de instrumento a instrumento. Si ustedes ven los teodolitos o las estaciones totales, yo apunto allá, pero aquí me quiere avisar a mí, bueno, la giro 90 grados y acá hay un puntito rojo. Avísame ahí que estás mirándome a mí. Mucho mejor que eso es esta técnica. La de enfrentar los dos anteojos. Primero los anteojos, uno al otro, para que yo estoy viendo la lente de aquel instrumento. Y él lo mismo conmigo. Nos estamos apuntando dentro de todo anteojo a anteojo. Llevar los dos enfoques de los instrumentos al infinito, llevarlos al infinito y luego empezar a traerlos un poquito hasta que de golpe, ahí está la imagen. El instrumento 1, el retículo, el mío, supongamos, y veo el retículo del otro. Ahí no están enfocados a propósito, justamente para mostrarlo, ¿no? Ahí están los dos retículos, vale, corrijamos uno con otro, hasta que se superpongan. De todas formas, perfecto, ya está. No está. Todavía no está, falta un ajuste que está explicado en este caso, en esta lámina. Instrumento 1, instrumento 2, ya nos estamos viendo recíprocamente los retículos. Pero si recuerdan algo de óptica, pueden ser rayos paralelos, pero no coincidentes. Ahí habría que repasar un poquito de óptica. Sí, yo te veo por un radio que viene de acá y él me ve por otro que viene de acá, pero en realidad no estamos. Solución a ese problema, o a esa incertidumbre, intercalar en el medio una reglita de acero, una reglita milimetrada de plástico, sobre un trípode, hasta podría ser en el suelo. Y segunda condición, no solo ver recíprocamente los retículos, bajar a la reglita y hacer la misma lectura. Recién allí, las visuales son coincidentes, los ejes de colimación son coincidentes. Podrían ser paralelos, pero no sirven para medir ángulos. ¿Me entiendes? Apuntamiento. Bueno, ahora vienen algunas fotitos. Ahí tienen una señal de puntería directamente enroscada en la base de anclaje, el base de punto fijo, en fin. Allá arriba, en la rosca de donde estaba el GPS, la estación total. ¿Quieren mejor estacionamiento que eso? Bueno, ahí estamos en esa cuando medíamos el giro del radiotelescopio, ¿verdad? Esa foto es realmente estar cerca de semejante aparato, saber la función que cumple, verlo moverse con esa tranquilidad y esa paciencia. Estoy hablando del radiotelescopio, no del otro aparato. Bueno, la puse para hacerte chiste, che. No, pero realmente importante. ¿Y qué radio tiene, Aldo? La pantalla. Sí, creo que era 6 metros. Bueno, en China, ¿dónde fue? Hay uno de 120. El que se va a instalar en China. Es chino, en San Juan, y es de 60 metros, creo, de radio. Bueno, 120 de diámetro. Estaba con el dato más o menos.
Está ya construyéndose la obra civil. Son realmente, de verdad impresiona. De verdad impresiona. Aquí está. Bueno. Perdóname, un cachito. Dale. Lo que dice Paco, el asunto es a ese mamotreto de toneladas encontrarle dónde está el eje de giro, y encontrándoselo mejor que el milímetro. Bueno, ahí en la punta, ahí abajo, ahí está colocada la señal con simplemente una prensa, una escuadrita de hierro y el imán pegadito, y ahí empezó la rotación del equipo para... Un cachito. De paso, por eso con Paco presentamos un trabajo para una revista de agrimensura de la Universidad de Mendoza. Si uno busca las informaciones de los distintos observatorios geodésicos de distintos lugares del mundo, Hawái, África, España, Estados Unidos, el método para encontrar el eje de giro del radiotelescopio es poner un prisma reflector, un aparato observando y tomar dirección y distancia. Va girando como acá lo hicimos nosotros, pero tomando dirección y distancia. Es mucho mejor la precisión que se logra. Sin embargo, el método establecido. De paso se ha dicho, en general, por lo que hemos visto, no hemos estudiado todos los casos, buscamos 5 o 6, no vienen hechos desde del ámbito de la agrimensura, sino de geodestas o geofísicos que se vieron obligados desde otros ámbitos a buscar la manera, y esa manera no la buscaron, viene manualizada en el propio brazo del radiotelescopio. Hay un lugar de adjunte para colocar una señal de puntería, ya como método estándar. Lo que hicimos ahí es aparentemente una innovación, y con mejores resultados, seguro, eso no tenemos duda, que el del método tradicional. Vale. Dale. Bueno, este es el SLR, allí está con su tapa, es simplemente para mostrarlo. Tiene, yo le dije hace un ratito, que tiene un solo punto fijo acá abajo, a la derecha, donde estacionamos señal de puntería, el instrumento. Le faltaría el otro que debería estar por allá, que sugerimos siempre que lo coloquen. Esto es para verlo simplemente. Ahí está destapado, y en esta tarea estamos en la misma tarea precisamente, que es determinar el eje de giro de ese instrumento. Ven, es un cañón, un gran cañón con su eje de disparo, llamémosle eje de colimación, un eje secundario, porque eso también sube y baja, rota y sube y baja. Estamos en una tarea similar a la que hicimos con el VLBI, determinando el eje de giro, el eje principal de giro o vertical de giro del SLR. El procedimiento fue el mismo, intersección angular, y bueno, por lo tanto no hay mucho más que decir de esto. Bueno, y acá ya va un poco el resumen al cierre. No estamos tanto, 1 hora. Estamos en 1 hora 8. Ojo.
Hablemos de precisiones. ¿Se dan cuenta que es él? Ya cerrando, efectivamente, las precisiones obtenidas en el cálculo del centro de la mejor circunferencia, tanto para un aparato como para el otro, el centro de la mejor circunferencia sería el eje de giro, la posición planimétrica del eje de giro. Para el radiotelescopio nos dio 1/10 de milímetro. Y para el láser, el SLR, nos dio 0,1/10 de milímetro. Son medio difíciles de creer. No. Le paso los Excel que quiera. Lo chequeamos. El cálculo dio eso. El cálculo dio efectivamente eso. Para poder asegurar que esa es la precisión, había que hacer por lo menos 10 veces. Repetir la medición. Pero efectivamente confiamos en que estamos aproximadamente en esas condiciones. ¿Ese procedimiento lo repitieron 10 veces? ¿El de las mediciones? No, debería repetirse. Este es el resultado de Sí. En definitiva, haciendo el ajuste por mínimos cuadrados de la red, nos da que los puntos de la red estarían mejor que en las 0,3 de milímetro. Si lo multiplicamos por 2,5, concluiríamos que el error en la componente horizontal del vector que vincula dos aparatos estaría mejor que 1 milímetro en el 95% de los casos. Y para terminar, 3 comentarios. Pudimos combinar con la empresa de colegas de acá Rosario, que varios de ustedes los conocen, el grupo SIT, hacer un chequeo con un aparato láser tracker que originalmente viene con otro fin, para hacer metrología mecánica. Según la especificación del fabricante, anda en precisiones de 1/100 de milímetro por metro en la distancia, o sea que en 25 metros estaría en 2/10, 2,5. Y se hizo la medición con este aparato. Lo hicieron también a los efectos de no cobraron por ese trabajo. Pero para nosotros fue interesante porque las discrepancias observadas en la cuestión de distancia estuvieron por debajo del milímetro. Nos sirvió como una especie de control externo. No nos sirvió para el cálculo porque lo que nos dan son datos de resultado. Para nosotros es una caja negra. No tenemos los valores de cálculo. Ahí está una foto del aparato que tiene todo el aspecto de una estación total. Robotizada, te sigue, magnífico. Sí, sí, saludo a todos. El otro comentario es que en ese objetivo, el del cálculo de vectores, hubo una cuestión interesante de suma y composición. No sería interdisciplinaria porque éramos de la misma disciplina, pero estuvo la gente de AGO, como dijimos, con todo el apoyo logístico. Estuvo el IGN, que fue el que dio la vinculación a el sistema de altura oficial de la Argentina, para un punto de AGO.
Estuvo el grupo CIMA, que es el de Mendoza, que se encargó de la altimetría, y estuvimos nosotros, lo del grupo de geodesia satelital de Rosario. Este trabajo, si quieren, lo pueden ver un poco más detallado, con los números, en esa dirección, en la página que tenemos en internet, el grupo. Y el último comentario es que no cualquier profesión puede hacer esto. Al menos en Argentina. Cuando digo al menos en Argentina, me refiero porque en otros países, incluso de Latinoamérica, hay otros nombres de los títulos. Entonces, para dejar eso de lado, al menos en Argentina, los conocimientos necesarios, el tipo de procedimiento, el instrumental, incluso hasta con alguna de las cositas que le introdujimos nosotros, como eso del alfiler de cabeza esférica o del apuntamiento entre los hilos del retículo de aparato, los conocimientos necesarios están en el ámbito de la agrimensura y entonces esto es una comprobación de una de las posibilidades de desarrollo y ampliación del campo de acción de la profesión. Muchas gracias. Dale. Si hay alguien que quiera... Sí, pero déjame que pregunte algo. Esto... ¿Qué pasa con las bolitas? ¿Eh? Se mueven en la recta y quedan. Ahí está. ¿Qué pasa con la bolita que pongo en el punto 6? Se mueven en la recta y quedan quieta en la curva. Todo depende de la superficie en la que Ahora, ¿Qué pasa con la bolita? depende de dónde esté la... En el punto 6, ¿qué pasa con la bolita? Sí, cuando él dice el punto 6 se En refiere el 6', perdón. Bueno, en el 6 y en el 6'. Así plantea. el rojo queda quieta la bolita. Digamos, si una superficie de nivel tendría que quedar quieta. Ahora, si En el 6 cae. En el 6 cae. Depende de la Es un plano. superficie. Ah, Es una plano. superficie. Ok, ok. Es una superficie, no se cae. Oye, va para allá. Ah, se cae. Entonces, a ver, vamos a ver Está levantada. el vector gravedad. Está levantada. No, va para allá con un plano. Se cae para el 1. Se cae para allá. Se cae para el 1. Se cae para el 1. Pero entonces, si la recta azul la hacemos girar, que defina un plano, no es un plano, es un embudo. Después la roja así y te quedará como el azul. Cualquier bolita que ponga sobre la recta 6, despacito, despacito se va al 1. Es un embudo. Sí, tengo una duda. La distancia CD, ¿esa la midieron? O... No. Porque estaba puesta ahí, como en el gráfico estaba puesta. Está puesta como resultado. se midió, sí, pero se midió con la mira base. Con la mira base. Ah, bueno, sí, por eso era mi pregunta. ¿La usaron ahí? Sí, sí. Ah, ok. No, y después en otras estaciones para seguir trabajando en la red. Esas 4 lineales las sacaron de ahí. Fue la mira base Inver fue el instrumento de medición de distancia. Todo lo demás fue ángulo. Bueno, ahora sí pregunta. yo creo que más que pregunta, iba a plantear a modo genérico y estaría bueno, ¿viste? Cuando hablaban de la definición de microgeodesia. Estaba en discusión la definición de una microgeodesia. Ahí, espera, Gustavito. Yo tengo problema de oído y Aldo también. Y si hay murmullo. Parate. Perdón, No, dale, Gustavito. no, eso que como tema así, no cuestionar, sino abrir el debate, me pareció interesante una definición de microgeodesia. Y también, fuera de lo académico, pienso en una definición, ¿por qué asociamos siempre la geodesia a precisión? Y ahí yo planteo una cuestión, como decía Aldo, que las verdades absolutas van cambiando de acuerdo a las tecnologías y se podría hablar, pues no sé, planteo esto capaz desubicado, pero hoy geodesia lo asocio a un uso popular, casi la mayoría de la gente lo usa,
Y es geodesia, si uno se pone a pensar en los conceptos, ¿por qué es geodesia? Porque usa un modelo matemático que es el geoide, usa un modelo físico, si se quiere, que es la geofísica, que es el geoide. Y a partir de ahí construimos un concepto distinto por los modelos matemáticos y físicos que usa la topografía. Son modelos distintos. Entonces yo veo la separación más clara ahí entre geodesia y topografía. Pero hoy geodesia, con un celular, ¿qué estamos teniendo? Coordenadas geodésicas de mala precisión, que no nos sirven para la medición precisa que nosotros necesitamos. Pero cuando la gente te dice, o popularmente son coordenadas geodésicas, de hecho el modelo que utilizan, y ahí está también todas estas técnicas para determinar el modelo ese de a dónde, si va más centrado acá, más centrado allá, el elipsoide, ¿no? Y todas estas técnicas sí son muy precisas para determinar la posición del centro de la Tierra que se adapta al modelo matemático. Pero planteo así, no sé si capaz que es descabellado, de hablar de geodesia sin el concepto de precisión, como si podemos hablar de topografía de precisión y geodesia de precisión. ¿Y qué entendemos por microgeodesia? Claro, está aplicando métodos topográficos tradicionales de topografía, pero está asociando modelos físicos, tal vez, verticales, que no son de la topografía. Y por eso lo entiendo el concepto de microgeodesia, que me parece bien que sea microgeodesia, pero no sé el tema de la precisión, me hace ruido. No solo por la precisión. No solo por la precisión, me seguí llegando. No sería como, digamos, hablar de geodesia solo por precisión. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de geodesia por precisión. Hablamos de GPS, qué precisión tiene el RTK, el otro, ¿viste? Estamos acostumbrados, pero el chacarero usa hoy la geodesia. La sembradora. Sí, con una precisión no aceptable para la mensura, por ejemplo, pero usa geodesia. La aeronave, bueno, no sé, eso. Sí, Lo digo en líneas generales, capaz muy fuera de lo académico, pero para que se empiece. Claro, una familiarización de la geodesia, en una sembradora, claro, en una fumigadora. Claro, porque nosotros venimos de la geodesia precisa, del cálculo de esa precisión. Allí, qué sé yo te paso mis coordenadas, mi ubicación y es una observación, no hay sobreabundancia, no hay cálculo. No hay precisión, no hay datos. Sí, hay geodesia como uso doméstico, cotidiano y mundial. Coordenadas, Y hay geodesia. Ahora, ahí sí hay que distinguir, ¿no?, entre esa geodesia que se ha popularizado en usos domésticos, viralizada, de la geodesia que sostenemos que es la que se hace con muy buena precisión, la mejor que se pueda, con sobreabundancia, con cálculo, ajuste y devolución de resultados con estimación de los errores. Es que antes no había forma de, ustedes saben más que yo porque venían de los métodos tradicionales. Yo lo hice una sola vez con Gustavo, lo hicimos en la terraza de cálculo de tiempo siderio. Está bien, ahí el concepto que decía era el valor absoluto de la precisión, supongo. No había forma. Hoy en día la tecnología actual nos permiten hablar de una geodesia más familiar y cotidiana. Yo y él, con más razón. En la terraza hacíamos latitud por sol. Sí, eso hicimos. O longitud por estrella. Claro, ¿no? ¿Te acordás? Che, una pregunta. ¡Qué frío! En cuanto a la campaña, esas dos campañas separadas, esas dos campañas que tuvieron, ¿el cálculo lo hicieron después de la segunda? Pregunta tonta. O sea, ¿completaron la campaña con la segunda ida o hubo, hubo dos campañas? Ya que estamos. Cuando se hizo la primera campaña, se hizo el cálculo. En parte eso sirvió para tratar de mejorar el diseño. En realidad no se mejoró el diseño, pero se mejoró en otro sentido, que se utilizaron en la segunda campaña no puntos virtuales como los que mencionó Paco, sino únicamente los puntos que tenían centración forzosa. Entonces no mejoró el diseño, pero mejoró la precisión y la posibilidad de reiterarlo si uno lo necesitaba. Estos resultados que se mostraron fue con el cálculo hecho ya integrando los datos de las dos campañas. Esa red que se mostró está armada con los datos de las dos campañas. Sí, inclusive
uno de los puntos virtuales que yo dije, el F creo que estaba de este lado, nos construyeron, digo, no. Claro. Dijimos acá estaría bueno y se mandaron también un pilar a la altura de un ser humano con la rosca, y entonces las próximas mediciones ese va a ser otro punto sólido, firme. Yo igual lo que veo, y atando cabo con lo que ustedes dicen, que tenían tres sistemas de medición tremendo a nivel galáctico casi, planetario, tenían una estación total, y bueno, sí. Bueno, pasaron estas cosas que a veces pasan, digamos, humanas, digamos, que se quedó sin batería, lo que sea. Ahora, no hay un sistema de apoyo, no estaba todo tan preparado como para un control planimétrico terrestre apoyado en topografía, geodesia y dimensura. Y eso lo he visto también, que me ha llamado la atención en algunas otras industrias de acá, de la zona, que me conozco, que vos decís, con qué suerte van trabajando, que no, porque cuando hicieron lo del puente Rosario Victoria creo que habían quedado unos primas y había todo un apoyo, bueno, ni hablar de túnel subfluvial, me imagino. En cada época, cada grandes obras, están previstos también controles posteriores después de la construcción. Y en esta veo, en la planificación del montaje, digo, ustedes llegaron después. Yo supongo que la estación total... ¿Por qué? ¿Por qué cuando paren una obra, una industria, sea esto, sea el puente, no tienen en cuenta ya un sistema que nos pasa a nosotros como inversores, que es un loteo, digo, que ya tiene su desafío, porque yo voy, mido primero, después los puntos que dejo me lo vuelan porque ponen la estaca, vuela, todo vuela. No encontré un lugar fijo, te pones desesperado encontrar lugares de apoyo. Y en esto saben que lo van a tener. Podrían dejar puntos para respetar. ¿Por qué no hay un diseño? Pero a nivel mundial, digo yo. Yo creo que es una cuestión de profesiones. Pero a nivel mundial. A nivel mundial. No digo de Argentina. Pero en el puente Rosario Victoria sí se estableció un sistema de apoyo. Sí. Ahí sí. Previo a la construcción del puente. Sí, nosotros intervinimos, claro, de la facultad. Claro, y se iba a respetar. Lo digo yo porque es un caso puntual. Ahora, en el observatorio, cuando hicieron el montaje, de ese tema no tenían idea. La estación lo habrán usado para replantear... No la usaron. Bueno, sí es que la usaron. No la usaron. No, la empresa lo construyó una empresa que colocó alguna base de centración forzosa, porque en los planos que le mandaron le dijeron que tenía que ir una base de centración forzosa en tal lugar. Pero si previamente al montaje de los aparatos, teniendo la base construida, se podía haber hecho ya una medición de cuál iba a ser tentativamente el eje, y no tener la dificultad de después con un aparato monstruoso tratar de determinar cuál era el eje. Lo mismo había que hacerlo después, pero tenía una información de partida muy importante, que te puede precaver de alguna equivocación demasiado significativa. Entonces, bueno, la historia está por ahí, por la ignorancia con el que era, ahora ya se jubiló, pero era el director del observatorio, Claudio Brunini, con el cual sigo manteniendo amistad. Comentamos en alguna conversación de paso, yo no sabía cómo era, qué era lo que iban a instalar, pero le dije, bueno, me interesa el tema, pero hizo el pedido después que estaba montado. Antes de montarlo, incluso hicieron algunas mediciones para tener la posición del eje de giro del radiotelescopio sobre el punto central, pero la hicieron con GPS.
Entonces estacionaron con un aparato con plomada óptica, donde ya el milímetro no lo podía asegurar, y encima con un sistema que tiene una precisión de los 5 milímetros. Eso no servía de nada. Ahora, podríamos haber hecho esa medición previamente al montaje, mucho más cómodo, mucho más fácil y con igual precisión al menos. Bueno, igual lo construyeron ahí donde salió y ahora están colocalizados, ahora están vinculados. Así que estamos. Bueno.